realmente esta caída que estamos teniendo el día de hoy es precisamente por una noticia en la cual Donald Trump impuso aranceles a partir del 1 de junio a la Unión Europea, hablando exactamente del 50% de aranceles, lo cual es lo suficiente como para casi frenar el comercio con toda esta unión de países. Los aranceles cada vez están teniendo menos efecto en el precio de los activos porque ya se han llegado a negociaciones con China, que era el país principal, y también porque la gente ya no está tan sensible a este tema. Pero aún así sigue afectando a los mercados, y quiero aprovechar para decirles con esto de los aranceles que las consecuencias de los aranceles van a ser la inflación y el desempleo, principalmente que nos lleguen a marcar los datos del mes de mayo. Esos datos van a salir en el siguiente mes de junio, ya no falta mucho. Así que en el momento en el que nosotros estemos teniendo esos datos, puede que tengamos cierta volatilidad a la baja por las consecuencias, y también porque gracias a eso no estamos teniendo una política monetaria expansiva. Estamos hablando de recortes de tipos, estamos hablando de QE, y eso es lo que impulsa a los mercados principalmente para subir. Así que hay que estar pendientes de esas noticias para ver si de verdad está afectando o no a la economía este cambio arancelario, esta guerra comercial. Y les voy a mostrar lo siguiente. Si nosotros nos vamos al gráfico, a la página de Truflation, podemos ver la inflación en tiempo real estimada, la cual se basa en diferentes indicadores en tiempo real, en diferentes métricas, para decirnos si la inflación está subiendo o bajando. Teníamos una inflación en abril que estaba disminuyendo justamente el Liberation Day, el día de la liberación. Ustedes saben, el día en el que Trump puso aranceles recíprocos, entre comillas, pero ya para este mes de mayo quiero que observen cómo la inflación se ha estado disparando. No es un aumento de la inflación tan excesivo, digo, apenas estamos en 23 de mayo, faltan algunos días, pero sí ha estado repuntando. Por lo tanto, como los datos oficiales de inflación y desempleo suelen seguir bastante bien en tendencia, no en números exactos, a este indicador, podríamos ver en el mes de junio cierto aumento de la inflación del mes de mayo, viéndolo anticipadamente aquí, lo cual nos diría que para el mes de junio definitivamente no vamos a tener recortes de tipos de interés, y de hecho lo podemos ver en las probabilidades del CME. Faltan 25 días para la decisión, pero observen como prácticamente 5.6% de probabilidades de recortes de tipos. Como es nada, bueno, pues se descuenta que no, a menos que veamos algo que se rompa en los mercados, como puede ser el mercado de bonos, etcétera, etcétera. Tal vez los recortes de tipos ya los empecemos a ver para septiembre, porque julio todavía podrían llegar datos de inflación negativa por esto de los aranceles, por lo que esperaríamos un recorte de tipos para el siguiente semestre, el segundo semestre del año 2025. Obviamente Bitcoin está subiendo por diversos factores, y uno de ellos es la escasez. La liquidez global no está disminuyendo, al contrario está aumentando. Pero hablando de las altcoins, sí es importante que tengamos un sentimiento o un apetito por riesgo muchísimo más grande para que podamos ver esas subidas en las altcoins. Me gustaría pasar a lo siguiente, que es acerca de la reforma fiscal impulsada por Trump. Es importante entender esta reforma porque es algo positivo y negativo a la vez. Positivo para los mercados en un mediano plazo, pero negativo en un corto plazo y en un largo plazo, debido a que como es más gasto, es más impresión de dinero, es más deuda, bueno, pues entonces eso lo tienen que pagar absolutamente todos. Todos nosotros lo tenemos que pagar, y más el ciudadano de Estados Unidos. Como pueden ver, esta reforma propone tener recortes en algunos rubros de la economía estadounidense, principalmente en impuestos, porque se amplían las reducciones fiscales implementadas en 2017, beneficiando a empresas y a individuos, y se introducen extensiones fiscales para ingresos por propinas y préstamos automotrices. Es decir, si reducen, por ejemplo, los impuestos, están reduciendo el ingreso que tiene el gobierno de Estados Unidos. Pero si reducen los impuestos, también tendrían que reducir el gasto. Es decir, si tú ingresas poco, pero gastas mucho, te endeudas para poder sobrevivir. Y en este caso, lo que está haciendo Estados Unidos con esta nueva reforma fiscal es reducir los ingresos, pero a la par aumentar el gasto. ¿Por qué? Pues porque van a gastar más
en algunos rubros como defensa y control migratorio, ya que se destinarán fondos para ampliar el muro fronterizo con México, contratar decenas de miles de agentes y establecer capacidad para deportar hasta 1 millón de personas al año. Incluso con esas personas están reduciendo sus ingresos porque no hay gente que pague esos impuestos como tal. También le van a poner un impuesto a las remesas de un 3.5% a personas que no tengan ciudadanía o residencia permanente en Estados Unidos. Y con esto van a afectar a muchísimos migrantes, principalmente mexicanos. Y también van a aumentar el techo de la deuda, y esto es muy importante. En 4 billones o trillones en inglés, millones de millones, aumentarán el endeudamiento del gobierno federal, elevando la deuda a más de 40 billones en la próxima década. Es decir, que esos 4 billones de dólares son para los próximos 10 años. Volver a encender la maquinita del dinero, emitir deuda y de esta manera soportar todo el déficit que tiene Estados Unidos, ya que pues gasta más de lo que gana. Según Trump, estas reformas son principalmente para poder reducir el gasto. ¿Por qué? Porque también está recortando gasto social, que se eliminan y reducen los programas médicos, cupones de alimentos y alivios estudiantiles o becas estudiantiles. Entonces, según esto es para reducir el gasto, pero en unos rubros reduce el gasto y en otros los aumenta, como en defensa y migración. Y si hacemos una simple suma y resta, bueno, pues nos damos cuenta que van a seguir endeudándose. Por lo tanto, también el mercado de bonos lo ha resentido. Si nosotros nos vamos aquí a los bonos de 10 años de Estados Unidos, han estado subiendo bastante. Este mercado es muy importante debido a que si nosotros tenemos a un bono extremadamente barato con un rendimiento muy alto, porque se demanda más rendimiento ante un instrumento que consideran muy inestable o que haya impago muy fácilmente, pues el gobierno de Estados Unidos se tiene que endeudar más caro, lo cual aumenta cada vez más la deuda y es menos confiable de pagar. El día de hoy tuvimos al bono a 10 años bajando a un 4.5% en rendimiento, y las zonas de peligro que yo les marqué aquí son entre un 4.7 y un 5%, que serían zonas en las cuales se tendría que intervenir para estabilizar este bono, haciendo que su rendimiento baje y el precio a la par suba. Estas nuevas reforma fiscal por parte de Trump no da confianza para nada al mercado, y esto se ve reflejado en los bonos, que es pura oferta y demanda. ¿Por qué esto es un factor negativo a corto plazo? Pues por lo mismo de que podemos ver tal vez un mercado con mucho miedo, con mucha incertidumbre, y esto provoca que los activos puedan caer debido a un temor de que se tenga que intervenir en el mercado de bonos. ¿Por qué esto es positivo a mediano plazo? Pues porque si se interviene para que nosotros veamos un mercado de bonos estable, se tiene que intervenir con liquidez, inyectando liquidez al mercado de bonos. ¿Cómo van a inyectar esa liquidez? Pues van a hacerlo a través de comprar muchísimos bonos con dinero nuevo, más deuda estadounidense, y de esta forma bajar su rendimiento para poder refinanciar deuda, para poder controlar este mercado y de esta manera que no haya empresas quebrando y mucha gente desempleada. En un mediano plazo es positivo porque se va a gastar más y se va a imprimir más dinero. Dinero que lamentablemente termina en los mercados, y quien no está invertido en los mercados se pierde todo ese crecimiento, y los que estamos invertidos en los mercados, todo ese dinero que se imprimió para controlar el mercado de bonos, nosotros nos lo ganamos a través de la especulación y de entender todo este mercado. ¿Por qué es negativo a largo plazo? Pues porque eso mismo hicieron en el 2020 con el COVID. Cuando pasó lo del COVID, tuvieron que tuvieron que imprimir muchísimo dinero, y de esta forma tuvimos una recuperación en V. Recuperación en V que fue artificial, como lo que podríamos estar viendo en estos momentos, o bueno, posteriormente si llegamos a estas zonas de peligro en el mercado de bonos. Espero estarme dando a entender, porque esta información de verdad es muy relevante para nuestras decisiones a corto mediano plazo.